La idea de una primera lengua del mundo ha sido objeto de debate entre lingüistas y antropólogos durante siglos. Algunas teorías sugieren que todas las lenguas actuales tienen un origen común, mientras que otras argumentan que surgieron de forma independiente en diferentes regiones. Se ha especulado sobre cómo pudo haber sido esta primera lengua, probablemente simple y limitada en términos de vocabulario y sintaxis, pero capaz de comunicar las necesidades básicas de los primeros humanos. No hay consenso sobre quién fue la primera persona en articular palabras de manera significativa, pero lo que es seguro es que el lenguaje ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad. Actualmente existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo, y algunos lingüistas sostienen la teoría de que todas ellas, tanto las actuales como las ya extintas, derivan de una única lengua que fue hablada en África Oriental por el Homo sapiens hace aproximadamente entre 100.000 y 50.000 años. Se especula que este evento habría ocurrido al mismo tiempo que la migración de los sapiens fuera de África, marcando así el surgimiento de un lenguaje por primera vez en la historia de la humanidad. Resulta extremadamente complicado determinar cómo pudo haber sido ese lenguaje original, aunque hay investigadores, como Meret Rullen y Murray Hellman, que aseguran haber encontrado indicios. A través de análisis de vocabularios, gramáticas y estructuras lingüísticas de diversas lenguas alrededor del mundo, sostienen que existen señales que apuntan a un origen común. Rullen y Hellman, del programa sobre la evolución de los idiomas humanos del Instituto Santa Fe, argumentan que este hipotético idioma primigenio habría sido utilizado por una reducida población en África Oriental. Según las investigaciones de Rullen, la lengua ancestral se difundió por todo el mundo desplazando a las demás. A través de su análisis, identifica similitudes en sonidos y significados en palabras de distintas lenguas, lo que le permite establecer raíces comunes para el lenguaje original. De acuerdo con sus teorías, esta lengua ancestral se regía por la estructura sujeto-objeto-verbo, SOV, como en la frase, Pedro mandarinas come. Este enfoque lingüístico ha generado polémicas respecto al origen y la expansión de los idiomas a lo largo de la historia de la humanidad. De entre los más de 2.000 idiomas modernos que han sido analizados, se ha descubierto que más del 50% de ellos tienen una estructura SOV. Diversas investigaciones han evidenciado que los idiomas con estructuras SVO, OVS y OSV tienen su origen directamente en idiomas de estructura SOV, y no al contrario. A pesar de esta evidencia, muchos académicos consideran que la búsqueda de etimologías a nivel global es inútil. Los críticos argumentan que al comparar palabras entre distintos idiomas, no es posible demostrar una ascendencia común más allá de coincidencias superficiales. Además de lo mencionado, numerosos expertos en el campo de la lingüística sostienen que no existió una única lengua madre, sino que hubo varias. Por lo tanto, hay quienes argumentan que la distinción de lengua más antigua debería otorgarse a aquella que cuente con un registro escrito sólidamente establecido. En líneas generales, se coincide en que el sumerio, el acadio y el egipcio son considerados los idiomas más antiguos con un registro escrito bien definido. Existen numerosos ejemplos tempranos de escritura que se remontan a la escritura cuneiforme, la cual se caracteriza por sus caracteres en forma de cuña grabados en tablillas de arcilla. Se han hallado textos en sumerio y acadio que tienen una antigüedad de al menos 4.600 años para ambas lenguas. Además, los arqueólogos han encontrado jeroglíficos egipcios tallados en la tumba del faraón Sep-Perisen, que datan aproximadamente del mismo periodo histórico. Estas tres lenguas se consideran extintas en la actualidad y no cuentan con lenguas descendientes vivas en la actualidad. Entre las lenguas más antiguas que todavía se hablan, el hebreo y el árabe se destacan por tener cronologías que los lingüistas pueden rastrear razonablemente bien. La evidencia escrita más antigua de estas lenguas data de solo unos 3.000 años atrás. Sin embargo, ambas pertenecen a la familia de lenguas afroasiáticas, cuyas raíces se remontan a entre 20.000 y 10.000 años atrás. Muchos lingüistas aceptan ampliamente que la afroasiática es la familia de lenguas más antigua. Los primeros registros escritos en sánscrito son antiguos textos hindúes de entre 1500 y 1200 a.C. y forman parte de los Vedas, una colección de obras religiosas. El sánscrito puede considerarse la tradición lingüística continua más antigua ya que todavía produce literatura y se habla en la actualidad. A diferencia de otras lenguas, el sánscrito no se fosiliza,
lo que permite estudiar las capacidades lingüísticas y de habla de nuestros ancestros antiguos. A través de evidencia circunstancial que encontramos en estos textos milenarios, podemos conocer más sobre las capacidades lingüísticas y de habla de nuestros ancestros antiguos. Este fenómeno ha dado lugar a interminables debates sobre cuándo y quién empezó el lenguaje. Dos perspectivas principales han surgido. Algunos argumentan que el lenguaje surgió de manera repentina y se limita a nuestra especie, el Homo sapiens. Otros defienden que el lenguaje evolucionó gradualmente durante los últimos 2 millones de años y no se restringe exclusivamente a nuestra especie. Ambas posturas han sido objeto de exhaustiva investigación y análisis por parte de antropólogos, lingüistas y paleontólogos en un esfuerzo por desentrañar el enigma del origen del lenguaje humano. El primer grupo de evidencias se enfoca en pruebas arqueológicas que podrían estar relacionadas con el desarrollo del lenguaje y que han surgido solo en los últimos 40,000 años. Estas pruebas incluyen la creación de herramientas altamente sofisticadas, la producción de arte simbólico y la existencia de sistemas comerciales extendidos también forman parte de estas evidencias. Se sabe que el Homo sapiens europeo habitó la región aproximadamente entre 40,000 y 10,000 años atrás, dejando evidencias de su avanzada cultura y modo de vida durante ese periodo de tiempo. A pesar de la falta de evidencia del lenguaje escrito, los seres humanos prehistóricos demostraron su avanzada capacidad simbólica a través del arte, el comercio a larga distancia, las ceremonias funerarias y el diseño de herramientas tecnológicamente sofisticadas. El arte, como la forma más antigua de comportamiento simbólico, requiere un sistema compartido de significados para transmitir su mensaje, al igual que el lenguaje. Aunque la evidencia de arte anterior a 40.000 años es escasa y limitada, nos brinda una visión de la creatividad y habilidades de estas antiguas civilizaciones. Aquellos que defienden la idea de que el lenguaje evolucionó lentamente, y no fue exclusivo del sapiens, se apoyan en restos óseos y evidencias de estructuras anatómicas relacionadas con el habla. Entre estas evidencias se incluye la posición del tracto vocal, la estructura del cerebro y el tamaño de la médula espinal. Se ha planteado la pregunta de si los neandertales eran capaces de desarrollar un lenguaje similar al Homo sapiens. Aunque no existe una respuesta definitiva, algunos estudios sugieren que los neandertales podrían haber tenido capacidades lingüísticas similares a las de los sapiens, basándose en análisis de su estructura craneal y otras características anatomofisiológicas. Aunque los descubrimientos culturales de los neandertales son menos sofisticados que los de los sapiens, los estudios genéticos muestran que compartían la misma versión del gen FOXP2 con los humanos modernos. FOXP2 es crucial para el desarrollo del lenguaje, lo que sugiere que los neandertales tenían algún tipo de comunicación avanzada. Si consideramos a especies aún más antiguas como el Homo erectus, que existió durante al menos 2 millones de años, es probable que también tuvieran formas primitivas de lenguaje para poder sobrevivir y colaborar en grupo. La reciente evidencia genética y su interpretación sugieren que los Homo erectus más evolucionados podrían haber hablado un lenguaje premoderno, según el lingüista Daniel Everett. El descubrimiento del asentamiento de Homo erectus en Geser Benot Yaakov, en Israel, sugiere que no solo dominaban el uso del fuego, sino que también planificaban sus asentamientos de manera organizada. En este lugar se identifican zonas específicas destinadas al procesamiento de alimentos vegetales y animales, así como a la vida en comunidad. Resulta fascinante contemplar la organización y planificación de estos grupos humanos antiguos. A pesar de que Homo erectus existió durante al menos 2 millones de años, aún queda mucho por descubrir sobre otras especies más arcaicas. Otra demostración del avanzado desarrollo lingüístico de H. erectus es su probable habilidad como navegante. Resulta asombroso que H. erectus fuera capaz de construir embarcaciones. Los viajes marítimos son la única explicación plausible para los asentamientos en islas y la presencia de herramientas pertenecientes a esta especie en lugares como Indonesia, Creta y Secoutre. Además, se especula que H. erectus posiblemente tuvo expresiones artísticas, como la conocida Venus de Berecat Ram. Algunos investigadores sugieren que esta figura podría representar a una mujer. Si esto fuera cierto, significaría que hace 230.000 años los individuos ya eran capaces de concebir pensamientos simbólicos, y se considera que los sistemas de símbolos son la base fundamental del lenguaje.